Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es lunes 25 de septiembre de este año 2023. Amanece un nuevo día que el Señor nos concede. La misericordia del Señor nos visita ya en el inicio de esta jornada. Dejémonos abrazar por ese amor providencial de Dios que todo lo puede en nosotros, pues solo basta creer, esperar y abandonarnos en las manos de Dios. Este nuevo día es para hacer la voluntad de Dios, para abandonar nuestras dudas y desánimos, para levantarnos con confianza, con ese entusiasmo de la fe que se renueva cuando escuchamos la palabra que nos habla de la fidelidad de Dios. Abramos el corazón al mensaje, a la semilla de la palabra de Dios en este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entren tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra que nos trae la Iglesia en este día para la Santa Misa tiene mucha luz para nuestro camino de la fe, sobre todo porque cuando vemos que los poderes del mundo se levantan queriendo afirmarse como poderes eternos, nace en nuestro corazón la incertidumbre y hay veces nos desanimamos. Pero allí donde el Señor actúa en lo oculto, es donde tiene que estar también dispuesto nuestro corazón para recibir esa consolación del Señor, porque Dios no deja de actuar en el tiempo y en cada contexto de la historia, en cada circunstancia. La primera lectura está tomada del libro de Esdras. Allí se nos está narrando cómo Dios usa un rey pagano, un rey que no pertenece al pueblo de Dios, este rey Ciro, y Dios lo usa para que el pueblo retorne a su tierra. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, estaba en el destierro. Después de 50 años, el Señor se vale de un edicto que saca este rey Ciro, y allí en ese edicto Él dice que los que son de Jerusalén, los que son de Israel, que vayan a su país y que reconstruyan nuevamente el templo. El pueblo se llena de entusiasmo y ve cómo Dios les ha respondido. Ese Señor de la historia de Abraham, ese Señor de los profetas que no dejó de cumplir cada palabra de la alianza. ¿Qué enseñanza hay en la primera lectura para nosotros? Pues lo primero que debemos afirmar es que Dios en lo oculto está trabajando en la oración que se levanta día a día. Aunque parece que el curso de la historia es normal, que todo avanza en el orden de la pleitesía de los poderes de este mundo, allí en lo oculto, cuando tenemos la fe y la vida del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que el Señor está preparando una respuesta a la oración de un pueblo que no deja de clamar, de pedir. En el camino siempre de la vida, de la fe, nuestra mirada no puede quedarse en los escenarios externos o en los ambientes que hay veces nos quieren robar la confianza en el Señor. Nuestra mirada tiene que ir al oculto, y así pasa en cada batalla personal. Puedes tener muchas cosas desfavorables en este momento,
a tu alrededor cuando se ha tratado de ir en la dirección de la promesa que Dios tiene contigo. Pero cuando entras en tu corazón, cuando cierras la puerta, oras y te encuentras con el Padre que te ama y es fiel, allí percibes que el Señor está trabajando en lo oculto su victoria, la victoria sobre tu vida, sobre tus necesidades, que Él usará instrumentos que hay veces nos cuesta entender esos instrumentos que Él va a usar, porque puede ser que use instrumentos que no estén en los caminos de Dios, puede ser que use instrumentos que no están realmente tomados por una vida de la fe, pero todo lo que hoy existe está a la orden de Dios y por eso Él puede mover una situación, puede mover el corazón de una persona, hacerte justicia, puede mover el corazón de una persona para cumplir aquello que Él te ha prometido, llevarte a lugares y usar personas determinadas que nunca has conocido, y el Señor da prueba de que Él es el que a cabalidad cumple su promesa. Por eso siempre el crecimiento de una persona tiene que estar en orden a la palabra de Dios. No le creas a la palabra del hombre, por más positiva que sea en el sentido de que te hagan promesas. El que tiene poder para cumplir es Dios. Y por eso allí es donde debes ser dócil al paso a paso de las bendiciones de Dios y de la obra de la salvación. Dios no dejó de cumplir su plan salvador y por eso usa a Ciro, este rey, para que se cumpla el plan que el Señor tiene. Así tiene que nacer nuestra confianza. Él va a hacer una obra específica, una obra muy concreta. Y tú no sabes cuáles son los instrumentos que va a tomar el Señor. Solo dispón el corazón a creerle a Él. Miremos el Evangelio de este día. Y en el Evangelio de este día hay una gran relación con lo que estamos afirmando y meditando de la primera lectura. El Señor comienza a decir que nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija. Lo que ha hecho la palabra de Dios en nuestra vida tiene que salir a la luz, porque ese es el testimonio que debemos dar, que la palabra de Dios tiene poder en nuestra vida. Lo que nos ha dicho la palabra a cada uno de nosotros cuando la recibimos con fe, no lo podemos callar. Lo que me ha dicho la palabra es cosas directas de la verdad de Dios, de su salvación conmigo, del amor que me tiene. Y allí es donde tenemos que comprender estas expresiones de Jesús. No se enciende un candil y se tapa con una vasija. Si a ti la luz de Dios te viene por la palabra, esa luz no se puede apagar ni la podemos ocultar. Eso que hoy estás viviendo, una vida en sabiduría, en paz, una vida con una fe grande, eso lo ha hecho la palabra de Dios en ti. Por algo dice el salmista: lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Es que la palabra de Dios es luz que viene a iluminar nuestra oscuridad, nuestras angustias, nuestros desánimos. Por eso cada día tienes que hablar en fe y caminar en fe, aunque no se hayan cumplido completamente las promesas, porque ellas van en el tiempo mismo de Dios hasta llegar a una plenitud de que todo se cumpla. Aunque vas paso a paso en el cumplimiento de esas promesas, tienes que aprender a hablar en fe y a caminar en fe como quien sabe que se fía de Dios y a Dios le pertenece. El pueblo, a pesar de 50 años de destierro, ellos suspiraban por Dios porque le pertenecían al Señor. Habían hecho un pacto, una alianza con Dios. Por eso, en la medida en que dejamos que la palabra de Dios se apodere de nuestro interior, eso está expresando que la palabra de Dios nos lleva a pertenecerle a Él y que nada ni nadie nos podrá separar realmente de la obra del Señor cuando tenemos plena convicción
de que la palabra del Señor es la que nos da vida y dirige nuestros pasos. Dirá hoy pues la primera lectura que el mismo Ciro creyó en la palabra de Dios, del Dios de Israel, y por eso los dejó en libertad. Al menos abrió su corazón por un momento a ella. Y aquí en el Evangelio Jesús nos dice, nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Es decir, lo que yo conozco de la palabra de Dios, yo no lo puedo esconder, no lo puedo estar diciendo como en secreto, como que está prohibido. Lo que yo conozco de la palabra de Dios, yo lo tengo que decir en público, lo tengo que decir a viva voz, porque la palabra de Dios es la que ha venido a iluminar mi vida en este momento de mi historia personal. La palabra de Dios nos llena, nos da fuerza. La palabra de Dios está todos los días siendo espada doble filo que nos cercena el alma. Al que tiene se le dará. Si hoy tienes ganas de ser luz, de ser instrumento de la sabiduría de la palabra de Dios, se te van a dar muchas oportunidades, medios, y el Señor te sorprenderá, porque Él tiene su plan y no dejará de cumplirlo. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Que el Señor nos dé su misericordia y su paz para poder ser dóciles en este momento de la historia a lo que Él quiere con cada uno de nosotros, porque Él quiere salvar muchas almas y su plan es realizable siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.